Hola amigos de Stand Deportivo, iniciamos otro episodio recorriendo todos los rincones del país, conociendo deportistas que han dejado el nombre de nuestro país en alto. Y como no, hoy nos encontramos con Belén Aragón, ex seleccionada del Ecuador, selección femenina. ¿Cómo estás, Belén? Mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta. Creo que es importante estos espacios para dar a conocer un poquito tal vez de cómo ha sido el desarrollo del fútbol femenino en general y bueno, mi trayectoria como deportista. Cuéntame, Belén, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿A qué edad tú sentiste que eres buena en este deporte? Quizás antes te inclinaste tal vez a otro deporte o siempre fue el fútbol. No, la verdad es que yo siempre he estado vinculada al deporte como tal. Bueno, de primera, como primera, para contarte mis inicios, soy la segunda de 3 hermanos. Pues la historia cuenta que mi papá, pues mis papás tuvieron su primera hija, mi hermana es Ivonne, ¿ya? Y bueno, mi papá siempre ha sido un amante del fútbol como tal. Y él dijo como que mi primera hija quiero que sea futbolista, como yo, que le guste el fútbol. Pero no, a mi ñaña, pues mi papá siempre le llevaba a los estadios y así a que esté con él, que tope el balón y todo. Pero a mi ñaña nunca le gustó. O sea, por más que mi papá le compraba, digamos, camisas, le ponían las medallas que él ganaba y todo, a mi ñaña nunca le interesó. Entonces después somos seguiditas, somos con un año de diferencia y luego nací yo. Chuta, y mi papá dice, otra mujer, ¿y ahora quién va a heredar este gusto mío por el fútbol? Pero pasa que a mí pues sí me nació gustando el fútbol. Yo desde muy chiquita pues a mí siempre me ha gustado. Yo recuerdo que jugaba con mis vecinos. Bueno, nosotros vivimos cerca de la Plaza de Ponchos y antes frente al... ahí donde es el parqueadero ahora Limicuy, ahí había un espacio verde. Entonces yo solía jugar ahí todas las tardes con mis vecinos. Yo era la única niña que jugaba ahí y jugaba con ellos. Yo estudié en una escuela de monjitas, entonces ahí era como que un poquito complicado incluso antes, o sea, vincularme a un deporte que solamente practican hombres, o sea, muy complicado. Sin embargo, pues mi papá vio ese gusto que yo tenía por el fútbol y me inscribía en cursos vacacionales, en una escuela permanente. Entonces yo ahí empecé a desarrollar mi gusto por el fútbol. O sea, siempre me ha gustado, pero mi papá es como que me dio ese empujoncito de que sí, o sea, veo que sí te gusta, que sí estás y todo. Entonces él me dio el empujoncito y digamos que me inscribió, como te menciono, en escuelas formativas, así en uno u otro campeonato. Yo tal vez no jugaba porque eran campeonatos mixtos o campeonatos en el que solo había una niña, 2 niñas, y era bien complicado que te hagan jugar. Sin embargo, pues yo era parte de esos campeonatos y ahí crecí, ahí inicié. Entonces ahí prácticamente es donde yo empecé. Como digo, siempre jugando con niños, con hombres más que nada, porque antes no había tal vez el espacio que hoy por hoy tiene el fútbol femenino. Entonces yo te estoy hablando hace unos 25 años, entonces es mucho tiempo, entonces ha pasado mucho, entonces sí, pero siempre me ha gustado, o sea, nunca Siempre fútbol. Sí, siempre el fútbol, nunca he tenido afinidad. ningún otro deporte que diga, ok, hoy voy a practicar no, siempre ha sido el fútbol. Me parece un deporte como todos, ¿no? Cada uno tiene el gusto o la afición por el deporte que practica. Sin embargo, a mí, como lo he practicado durante mucho tiempo, para mí me parece un deporte muy mental, muy emocional. Ahora que ya ha pasado mucho, pues lo podría resumir en eso, que es de mucha estrategia, mucha técnica, pero también muy, muy emocional. Cuando eras niña tal vez tuviste alguna dificultad, quizás
tu mami no te apoyó, tus hermanas, tu familia, porque como tú mencionas, es difícil ver o confiar en que la carrera de una mujer va a surgir en el fútbol. Me Claro. comentaste que tu papá sí te apoyó, pero quizás tuviste alguna barrera por ahí. No, la verdad es que no. Afortunadamente, pues yo he crecido en una familia en la que siempre han sido mi apoyo, mi empuje. Entonces, de parte de mi familia, nunca he tenido esa manera de decirme, no, acá no es, no, por acá no. Ellos, por el contrario, siempre me han estado apoyando. O sea, entiendo que es un espacio en el que nos ha tocado durísimo ganarnos el espacio, pero no tal vez por falta de apoyo de nuestros familiares. Creo que ellos son los primeros hinchas, las primeras personas que están apoyándonos en esto. Quizás del resto de gente que no cree en el fútbol femenino. Tal vez uno u otro comentario cuando jugaba campeonatos, porque claro, yo inicié jugando aquí en Otavalo, en el Copacabana, en el Cardón, en canchas de tierra. Hoy por hoy pues son canchas más cuidaditas, más conservaditas. Antes, como te digo, me acuerdo que el Cardón era una cancha de tierra, o sea, tierra. Uno se sacaba los zapatos y caía, chorreaba la tierra. Cuando llovía, Ajá, peor. encima, ajá, peor. Entonces, o sea, no, la verdad es que no. Y a mí me han apoyado mucho, incluso los entrenadores que yo tuve, que fueron parte de mi formación, como es el profe Luis Jaramillo, el profe Juanito Saranzig, el profe Iván Acurio. O sea, para mí ellos fueron pilares fundamentales en cuanto a mi formación, porque ellos nunca me dijeron como que, oye, eres la única aquí, ¿estás segura de que quieres hacer esto? No, ellos me trataron como mujer, pero me entrenaron como un hombre, digamos, ¿ya? Porque ellos nunca dijeron, ay, pobrecita, no le hagamos hacer esto, ay, pobrecita, no. Ellos siempre me trataron como una jugadora más, ¿ya? Nunca dijeron como que, ay, no, pobrecita, le vaya a pasar. Entonces yo siento que ese trato que ellos tuvieron conmigo no fue en mala onda, digamos, sino para hacerme crecer futbolísticamente como persona. Entonces, no, la verdad es que gracias a Dios, como te menciono, nunca he tenido alguna dificultad o algún problema con alguien que te diga, ay, ¿por qué juegas? Ay, ¿por qué haces esto? Ay, esto es de hombres, tú estás haciendo un deporte de hombres. No, la verdad es que no he tenido la fortuna de que mi familia sea un pilar fundamental para el desarrollo de mi carrera. ¿Y a qué edad tú ya iniciaste tal vez ingresando a un club donde ya te dedicaste de lleno solo a entrenar? Claro, para acotar un poquito, pues bueno, antes pues yo no pensaba en que el fútbol podría convertirse en una carrera, digamos, ya. Yo lo hacía porque me gustaba, porque era una afición que yo tenía. Yo te estoy hablando, como te digo, de hace unos 20 años atrás, o Quizá sea. hace 20 años me dices, en ese tiempo no debe haber existido ni siquiera la selección como ahora. Sí Claro, hubo. no como ahora, porque claro, hace 20 años pues la selección del Ecuador, hoy por hoy la selección del Ecuador tiene un proceso, tiene microciclos, hay partidos amistosos para llegar a un sudamericano y todo lo demás. Antes pues digamos que el campeonato era en julio, ¿ya? Reunían a las jugadoras que más conocían los entrenadores, tipo mayo, decían, tenemos un campeonato en junio, julio, vengan, entrenemos, se entrenaba un mes, a lo mucho, vamos, viajemos. Si nos va bien, chévere, y si no, pues ya está. Por último, ya nos dieron los viáticos, tenemos uniformes y ya. O sea, antes el pensamiento era muy mediocre, creo yo. No solamente de la gente que estaba ahí, sino creo que de los dirigentes era coger y vayan, si ganan, chévere, si no, regresan. Era así, antes era así. Hoy por hoy hay un proceso. Tú ves que incluso los uniformes que antes nos daban los uniformes de los hombres. El uniforme nos quedaba, o sea, así enorme, enorme, enorme. O sea, yo era súper flaquita, o sea, todavía soy, ¿no? Pero imagínate, yo tenía 15, 16 años y me ponía uniformes de un jugador, no sé, de 30 años. El uniforme me quedaba enorme. O sea, ni siquiera te daba gusto de usar. O sea, por el sello que veías del Ecuador, chévere.
pero de ahí te quedaba enorme, o sea, no. Empezando por ahí, te digo, por el uniforme. Hoy por hoy, pues, hay un diseño exclusivo para el fútbol femenino, hay un microciclo que hacen para el fútbol femenino, o sea, hoy por hoy... El campeonato, la Superliga Femenina, hoy por hoy lo que hay es muy bueno, hay muchísimo más por hacer, pero antes era así, ¿ya? Entonces, sí complicado. Y como te digo, o sea, antes uno no pensaba y decía, ay, sí, voy a ser futbolista. No, no podías tener ese pensamiento porque no sabías lo que te iba a deparar el destino. Pero lo jugábamos porque nos gustaba. Porque Incluso no hubo equipos no profesionales. Exacto, Ahora. claro, sí. Yo cuando, imagínate, la Superliga Femenina tiene apenas 6 años de creación, o sea, no es nada. 2019 fue la Ajá, primera sí, edición. no es nada. Entonces, hay mucho más por trabajar. Siento que ha perdido mucho su competitividad la Superliga Femenina. Hay 4 o 5 equipos de 12 que en verdad te pelean el campeonato. El resto de equipos es muy complicado. O sea, son realidades muy distintas. Siento que hay muchísimo más por hacer en el fútbol femenino. Si bien la selección del Ecuador es lo que nos representa como fútbol femenino, pero creo que detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y yo te hablo porque yo jugué en liga y el anterior año tuve otra realidad con otro equipo y siento que la diferencia es muy abismal y siento que no debería haber esas diferencias en fútbol profesional, porque al final del día es fútbol profesional. Entonces, no me agrada eso que hay hoy por hoy en el fútbol femenino. Siento que hay mucha desigualdad en cuanto al fútbol. Y yo te estoy hablando de fútbol femenino, no te estoy hablando de fútbol masculino y fútbol femenino. Te estoy hablando de fútbol femenino como tal y siento que hay mucha desigualdad. Entonces, eso. De ahí para volver a tu pregunta, que era cómo llegué a un equipo profesional. La verdad es que, bueno, yo tuve mi proceso al revés, digamos. Yo primero llegué a una selección del Ecuador y después llegué a un equipo. ¿Cuándo llegaste a la selección? ¿Dónde jugabas? En mi colegio. Yo estudié en el Colegio República del Ecuador y tuvimos un campeonato intercolegial nacional en Cuenca. Nosotros teníamos un equipo buenazo aquí de la República del Ecuador, porque antes era un instituto tecnológico superior, República del Ecuador. Entonces yo estudiaba ahí y quedamos campeonas a nivel provincial. Ya teníamos el cupo para jugar un campeonato nacional con todos los colegios del país. Entonces viajamos a Cuenca y jugamos ahí, nos fue bien, nos fue súper bien para hacer nuestra primera experiencia, digamos, saliendo. Y no recuerdo si era un partido de cuartos de final o de semifinal. Perdimos. Y nosotros ya perdimos, se acabó el viaje, se acabó el campeonato. Ya tristes, regreso al hotel. Y luego uno de nuestros entrenadores nos dice, oigan, hay un entrenador, o sea, el entrenador del colegio nos dice, oigan, hay un profe de la selección del Ecuador y quiere hablar con ustedes. Y decimos, ¿con todas? No, éramos 4 creo que a las que preseleccionaron. Y luego dicen, hablaron conmigo y dicen que Marcela Andrade, Paola Díaz y Belén Aragón, no me acuerdo si era alguien más, están convocadas a la preselección del Ecuador. Hay un microciclo en Fedenador, tienen que viajar, no me acuerdo muy bien las fechas, digamos, tienen que viajar el lunes, tienen que estar allá para entrenar. Nosotros, wow. O sea, la tristeza que teníamos del partido que perdimos, pues ya se perdió. Exacto, porque nos convocaron a eso y decíamos, wow. Antes de esto, pues yo siempre iba al estadio con mi papá, al estadio de liga, porque siempre fui hincha de liga, y solíamos ver a chicas así uniformadas con la selección del Ecuador, y decíamos, wow, ¿qué debemos de hacer para llegar allá? Comentábamos con mi papá. Y bueno, luego de esto, pues fuimos a ese microciclo. Recuerdo que estuvimos como una semana, me parece, ahí, y después ya daban la nómina para las que se quedaban. Antes se supone que nos convocaran para un sudamericano sub-17, pero también a la par estaba previo a empezar un campeonato sub-20.
Para esto ya dieron la nómina y yo me quedé. Fui una de las que se quedó porque no se quedó nadie más de acá de Imbabura, de Ecuador no se quedó nadie más. Y bueno, ahí ya me quedé y fui primero a jugar en la selección sub-20. Entonces ya me seleccionaron, me quedé, viajé a jugar un sudamericano en la sub-20. Yo tenía 15 años, me parece, 16 años. Me fui a jugar un sudamericano con la sub-20, después regresé, viajé nuevamente, ahora con la sub-17, que ya se supone que era mi categoría. Y ahí empezó mi vinculación, digamos, en cuanto al fútbol femenino. Porque antes de eso, pues yo ni siquiera sabía que existía una selección nacional que viajaban a sudamericanos. Yo la verdad es que no sabía. Jugaba barriales aquí en Imbabura. Solía irme a jugar en Ibar, en un equipo de un entrenador que todavía es mi amigo, entonces me iba allá. Y ahí pues ya empecé a jugar en la selección nacional. Y cuando ya, digamos, entras a este mundo, pues ya quedas en los archivos de la selección. Y luego empiezan a llamarte si hay otro sudamericano, si hay algo más, pues te llaman. Para esto, pues, luego me volvieron a llamar, porque, digamos, imagínate, para la Copa Libertadores, en cambio, Pero hacían... ¿cómo llega? No, Copa Libertadores. claro, es que se supone, ¿no? En ese entonces creo que fue, es que te estoy hablando de hace mucho tiempo. En ese entonces, pues fue campeón el Deportivo Quito, imagínate de hace cuánto tiempo te estoy hablando ahora. El Quito ni siquiera está en primera categoría, pero bueno, fue campeón el Deportivo Quito. Sí. Y entonces el equipo, antes hacían así: el equipo campeón del fútbol masculino viajaba en el femenino. ¿Ya? Entonces, como quedó campeón el Deportivo Quito, la selección del Ecuador se ponía la camisa del Deportivo Quito y viajaba a un sudamericano. Antes era así, ¿ya? Por eso ha cambiado mucho el fútbol femenino. Entonces ahora sí, pues queda campeón, digamos, Dragonas Independiente, va a Dragonas independientemente, valga la redundancia, de quién quede campeón en el fútbol masculino, viaja el que quedó campeón del fútbol femenino. Antes no era así. Antes decían, por no perder el cupo, ¿no? Porque no les multen y todo, hacían estas cosas. Pero bueno, me convocaron como ya estaba en los archivos, me convocaron para jugar en el Deportivo Quito, como te digo. Yo estaba entrenando así, tralala, y me lesioné. A la edad de 15 años. Sí, 16 años tenía yo. Me lesioné, me rompí el ligamento cruzado anterior. Y ahí empieza, digamos, otra parte de mi carrera que obviamente es muy diferente a lo que habría querido que sea. Tuve que, obviamente, yo jugaba todo el fin de semana. Antes de ir a la selección, salía, digamos, sábado en la mañana, jugaba la tarde, jugaba domingo, y nunca me había pasado nada. Yo jugaba y todo, felicidad y todo. Hasta que me lesioné y dije, oh, wow, o sea, qué duro esto. No, porque nunca antes me había pasado, nunca antes me había lesionado, no me había esguinzado un tobillo, no me había pasado nada. Y me lesioné, tuve algunas complicaciones con mi cirugía, dejé de jugar un año. Y ahí, pues, para mí fue muy complicado. Yo en algún momento pensé y dije, ahí queda el fútbol, o sea, ya. Porque sufrí bastante, digamos, sufrí en el aspecto de que no estaba jugando, que era algo que a mí me movía mucho. Dejé de jugar y, como te digo, o sea, se me complicó tanto que dejé de jugar un año. Después ya me recuperé y para esto pues yo ya le conocía a la entrenadora Jenny Herrera, la profe Jenny, que ella en su momento pues fue entrenadora de Liga Amateur, y entonces ella empezó ahí. Entonces yo le conocía a ella y porque era entrenadora de Pichincha, y yo también en su momento jugué para Pichincha en Juegos Nacionales, y ella me dijo, tranquila, ven aquí tú y yo te ayudo a que te recuperes. Yo estaba en el colegio, recuerdo, en sexto curso, y claro, yo tuve el apoyo también muchísimo de todos los docentes en ese tiempo del instituto, del colegio, pues. Y me dijeron, tranquila, Belén, recupérate y luego vemos cómo hacemos el colegio, no te preocupes. Me gradué, gracias a Dios, pues me logré graduar. Y cuando me gradué dije, ya está, ya cumplí algo que tenía que cumplir, que en ese entonces era el estudio. Dije, me voy a recuperar, creo que lo voy a volver a intentar. Me fui a vivir en Quito y me recuperé para
volver a jugar. Volví a jugar, como te digo, luego de 1 año y medio más o menos. Y pues ya en ese entonces pues ya estaba la profe era entrenadora de Liga Amateur y empecé a jugar en Liga Amateur. Antes no había un campeonato sino más que el organizado por la CONFA. Entonces ahí habíamos ciertos equipos bueno, la mayoría siempre se han manejado por autogestión, ¿ya? Entonces ahí participamos en los campeonatos de la CONFA, que en ese entonces pues el campeón de CONFA, sí jugaba la Copa Libertadores, ahora sí ya cambiaron las cosas. Entonces yo ahí empecé a jugar en liga. Entonces, y después ya pues ha ido evolucionando en cuanto a liga, que yo te hablo, pues en ese entonces nosotros entrenábamos en la Universidad Central, porque pues liga era parte de la Universidad Central, ese es el origen de liga. Entonces nosotros entrenábamos en la Universidad Central, entrenábamos en las tardes, todo. Teníamos algo que nos apoyaba a la universidad, otra parte era autogestión y también habían que siempre la profe Jenny tuvo el apoyo de Esteban Paz y Santiago Jacome mientras estuvieron ellos en liga, entonces por ahí más o menos son mis inicios en el fútbol. Tuve que contarte toda la historia para llegar a cómo llegué a liga. Claro, tú tuviste que debutar en la selección para llegar Exacto. a un club. Ajá, ahí me conocieron, ahí me di a conocer, porque el entrenador de la selección en ese entonces pues era el profe César Zambrano. Y el profe César Zambrano a mí me quería full y era como que... después ya él se llevaba con la profe Jenny. Entonces el profe César le dice, Jenny, tengo una jugadora buenaza, te recomiendo, Belén Aragón, es de Otavalo. Llámale para que juegue contigo en los Juegos Nacionales de Pichincha, con Pichincha. Entonces me llaman la profe y me dice, me dieron tu número, ven a jugar por Pichincha. Y yo me fui a jugar había un campeonato nacional y fue aquí en Pimampiro. Imbabura nunca ha sacado equipo de fútbol femenino para campeonatos nacionales y yo fui a jugar con Pichincha. Quedamos segundas, me acuerdo. Guayas nos quitó el campeonato. Pero yo empecé ahí le conocí a la profe Jenny y ahí pues ya me di a conocer, digamos, en el fútbol femenino. Porque en Quito pues ya había un poquito más de fútbol femenino de lo que yo conocía aquí, que no había nada. En Quito pues ya había, digamos, un equipito que jugaban solo chicas y así. Acá en cambio en Imbabura pues no había eso. Entonces, ¿y cuando migraste a Quito fuiste sola? Sí. ¿Algún familiar te acompañó? O sea, mi papá me fue a dejar, pero con la profe, porque yo, pues como te menciono, la profe Jenny dijo, yo te ayudo con tu recuperación. Y entonces yo fui a vivir en la casa de la profe Jenny. Para esto, pues la profe Jenny ha sido muy importante en todo este crecimiento mío del fútbol. Me acuerdo que pues mi papá conversó con la profe Jenny, la profe Jenny dijo, tranquilo, yo le veo a la guagua. Entonces yo me quedé en Quito. Viajé obviamente con mi papá, pero ya me quedé allá y pues, ya viví con la profe Jenny. Quizás no le extrañaste a tu familia. Sí, claro. Yo pues ahí tenía 18 años. Entonces obviamente extrañaba mi casa. Pero sí volvías los fines de semana o de ahí te quedaste Muy poco, porque vivía muy lejos, vivía en el sur, entonces el cruzarse la ciudad y todo lo demás. Incluso había días en los que, bueno, cuando ya empecé a jugar, pues se jugaba fin de semana, digamos sábado, se terminaba ya tarde, el lunes nuevamente a entrenar, entonces era muy cansado y la verdad es que no solía venir mucho, no solía viajar tanto, era como que me quedaba ya y así cada 2, 3 meses, así bajaba acá. ¿Y cuando fuiste con la profe Jenny, ya tuviste algún sueldo o solo fuiste por tu recuperación? No, yo solo fui por mi recuperación. A mí, obviamente la profe me ayudaba, pero era algo de ella. No era algo que, digamos, le daba el equipo, le daba la universidad, no. Si en algún momento la profe me dio algo, era porque ella se apersonó y ella decía, toma para esto, toma para lo otro.
ella igual obviamente me daba de comer, entonces todo lo gastó ella. O sea, no es que la universidad, como te digo, Liga decía, Belén se está recuperando, tome, denle esto. No. Incluso hasta que empezó la Superliga. Te estoy hablando de que, a ver, 18, 19, 20, 21, 22, 20, unos 5 o 6 años, pues netamente fue fútbol amateur. La mayor parte del fútbol que yo jugué fue fútbol amateur, o sea, solamente por amor al deporte, porque me gustaba, porque es algo que a mí siempre me ha movido el fútbol, pero de ahí ya por sueldo, complicado. En sus inicios al menos. Incluso hoy que existe la Superliga Femenina, Es bien complicado. chicas les toca entrenar y trabajar, porque Exacto. todavía no es tan profesional. No. Como antes te mencionaba, me parece que 5 equipos que están netamente metidos en lo profesional. El resto de equipos, no sé si lo hacen por cumplir, por no perder el cupo, no sé la verdad, y la verdad es que no me parece, porque siento que como personas, como jugadoras, necesitamos un buen espacio, ¿ya? Porque lo hemos trabajado, porque lo hemos luchado, entonces anhelo que muy pronto eso cambie, que mejore, pero creo que todos los equipos que están en primera categoría deberían ser tratados como eso, como primera categoría. Como hubo en Europa, ¿no? Se escuchaba que ya iban equilibrando los sueldos tanto para el fútbol masculino y el femenino. Es complicado el igualar los sueldos, pero yo hablo mucho siempre de equidad, ¿ya? El fútbol femenino obviamente no puede aspirar a ganar lo mismo que el fútbol masculino, porque tú no generas lo mismo que el fútbol masculino. Entonces, pero sí se pide equidad. O sea, la equidad es algo, me parece muy importante para que el fútbol femenino siga desarrollándose y siga creciendo. Porque si no, creo que muchas veces, como antes te mencionaba, la vitrina es una selección del Ecuador. Y tú ahí ves y dices, wow, qué lindas jugadoras que tienen y todo. Pero hay muchas jugadoras detrás de ellas que no tienen la misma realidad. Y a veces, pues, tu suerte depende del equipo en el que estés. Y no debería ser así. O sea, creo que todos los equipos, como te digo, deberían tener un trato profesional para las jugadoras. ¿Tú llegas a Liga en qué año? Yo llego a Liga, pues, de Liga Amateur, en el 2012, 13. Desde ahí tuviste todo el proceso para llegar y a jugar en la Superliga Femenina. Sí, claro, es que como Liga Amateur pasamos todo el proceso de, como te digo antes, eran campeonatos organizados por la CONFA. Entonces se jugaba esos campeonatos y ya luego, con el pasar de los años, ya decían como que ya va a haber una Superliga Femenina, ya van a organizar un campeonato nacional, ya esto, ya lo otro. Y claro, nosotros también como Liga ya fuimos vinculándonos un poquito más a Liga de Quito como tal. Porque, claro, nosotros antes teníamos, digamos, el nombre, pero entrenábamos en la Universidad Central, hubo un tiempo que empezamos a entrenar en la Carolina, hubo otro tiempo que tuvimos que buscar canchas por el sur, canchas que pagábamos, que pagaba la profe con quizás la mensualidad de la escuela de fútbol que tenía y así. Entonces, y ya después nos fuimos vinculando de a poquito a Liga de Quito, ¿ya? Entonces, ya para el inicio de la Superliga, como ya había una disposición de la Conmebol que todo equipo profesional que juegue Serie A o competiciones de la Conmebol debe tener un equipo femenino, ¿ya? Entonces ahí nosotros pues, nos fuimos metiendo un poquito con Liga de Quito, ¿ya? Entonces ya ahí, digamos el primer año, ya podíamos entrenar un día en las canchas del Hueco. Las canchas del Hueco están cerquita al complejo de Pomaski. Ya teníamos un día en el complejo. Ya teníamos, me acuerdo que, como te digo, hacíamos autogestión y podíamos ir al estadio a vender pulseras para poder tener ingresos económicos. Entonces, y así, de a poquito nos fuimos ganando el espacio, digamos, en Liga de Quito. Como te digo, el primer año. Los uniformes siempre hemos tenido.
Los uniformes de liga, pues siempre hemos tenido los oficiales, pero eso también en un número limitado, digamos, ¿ya? Entonces, ya, eso te digo, el primer año, pues así, como que nos metimos un poquito. Ya tuvimos, creo, me acuerdo que jugamos en el CAR, no, jugamos en la casa de la selección, me parece, en la cancha sintética de la casa de la selección. Ahí jugábamos nosotros, como locales, a veces. Después ya el segundo año, ya un poquito más. No recuerdo muy bien cuándo empezó la Superliga Femenina. Yo tengo en el 2019. En el 19. Considero que fue. Ya, ok. Entonces, en el 2020, nosotros ya estuvimos ya un poquito más porque fue el año de pandemia, recuerdo, el 2020. Entonces, ya para esto, pues ya de a poquito nos dieron uniformes de entrenamiento, que era algo que nosotros antes no teníamos. Cuando entrenábamos decíamos, a ver, mañana todas vendrán con una camiseta blanca para identificarnos, ¿no? O mañana todas vendrán con una camiseta azul, porque no teníamos indumentaria de entrenamiento. Ya despuesito, como fuimos, como te digo, entrando en liga, pues ya nos decían como que ya teníamos uniformes de entrenamiento, uniformes de presentación, uniformes de calentador para entrenar también. Entonces de a poquito nos fuimos ganando ese espacio. Ya teníamos un espacio dentro del centro de alto rendimiento de liga. Entonces ya podíamos usar la cancha, ya podíamos, pero así, apenitas. Igual como te digo, antes de entrenábamos en el hueco, después ya en el CAR. Después un entrenamiento o un partido en la cancha principal, donde entrena el equipo de primera. Para nosotros, jugar en la cancha que entrenaba el equipo masculino era la gloria. Imagínate. Era como que, wow, nos prestaron la cancha. O sea, para nosotros esos eran nuestros logros, digamos. Jugar ahí, wow. Entonces el día que nosotros jugábamos ahí era como que, wow, imagínate, vamos a jugar en esta cancha. Y así de a poquito, las canchas. Después ya recuerdo que fuimos parte de una noche blanca. Ya fuimos parte. Banco Pichincha organizó una campaña para visibilizar el fútbol femenino. Recuerdo yo muy bien porque yo fui parte de un video que se hizo para proyectarlo en la pantalla del estadio. No sé si lo has visto. Es una campaña en la que un balón invisible, un balón, perdón, empieza a rodar en la cancha. Y el punto de esto es que no hay jugadoras. Y el balón rueda y entra al gol. Y la idea es mencionar que así como ellos no ven a las jugadoras, nosotros tratamos de que ellos sí nos vean, o sea, de visibilizar el fútbol femenino. Entonces, fue algo muy, muy bonito. Sin embargo, pues no tuvo tanta acogida porque fue el año de la pandemia, entonces ahí se complicó. Pero para nosotros como jugadoras fue una experiencia muy linda porque me acuerdo que ahí pues estaba en el equipo el Toño Valencia, Edison Vega, entonces experiencias Adrián Gavarini, entonces experiencias muy, muy bonitas, la verdad. El estadio estaba pero repleto. Entonces ya, como digo, un pasito más para entrarnos en el espacio de liga, ¿ya? Entonces, y así la verdad es que ha sido un proceso largo, bonito, cansado a veces, pero hoy por hoy pues liga ya tiene su espacio dentro de la estructura de liga. Creo que antes era un poquito no dentro de la estructura, sino algo que ya llegaba, pero hoy por hoy digo que liga ya en liga pues el equipo femenino es parte de la estructura. Entonces hoy por hoy me alegra mucho que tal vez esos obstáculos que tuvimos que pasar nosotros, bueno, lo hablo por mí, hoy por hoy hayan dado frutos y chicas lo estén disfrutando
disfruten del espacio que tiene el equipo femenino en liga, de todo lo que tiene no solo el equipo femenino, sino el fútbol femenino, pero entiendo que se pueden abrir más caminos aún. ¿Recuerdas la primera clasificación de la selección al Mundial? ¿Cuántos años tenías ahí? En el 2015, me parece. Ajá, sí, yo tenía 19 años. Ivonne, ¿me confirmas? Sí, mira, yo estaba en la preselección de las jugadoras que viajaban a Trinidad y Tobago. Sí. Yo estuve ahí, yo fui parte de esa preselección para viajar a Trinidad y Tobago. Entonces yo fui parte de ese proceso, no viajé a Trinidad y Tobago, no jugué tampoco el partido que fue aquí en Quito. Sin embargo, pues obviamente lo recuerdo porque yo fui parte de eso, no como jugadora tal vez, porque no estuve dentro de las que viajaron, pero sí como hincha, como alguien que siempre aspiró que Ecuador logre su primera clasificación al Mundial, porque sin duda es algo muy, muy particular, porque creo que todos se acuerdan de las primeras veces cuando logras algo. Entonces, para mí eso fue muy, muy importante. Cuando sucedió eso, pues yo trabajé más, porque mi anhelo siempre fue poder ser parte de un mundial como jugadora. Lo anhelé muchísimo, lo trabajé. Sin embargo, pues no lo conseguí. Estuve en el proceso también de partidos amistosos, de microciclos, para viajar al Mundial en Canadá. Estuve como 5 o 6 meses, me parece, dentro del proceso. Sin embargo, pues me quedé fuera y recuerdo que de 24 jugadoras, me parece, o 25 que había, fui una de las que se quedó fuera porque viajaron solamente 22. Fui una de las que se quedó fuera y para mí ese fue, digamos, uno de los golpes más duros que me ha dado el deporte, el fútbol como tal, porque yo lo anhelaba muchísimo, yo trabajé mucho por llegar ahí y no lo conseguí. Me recuerdo que, perdón, entrenamos hasta un día jueves y nos mandaron hacia la casa. Dijeron, vayan, descansen, estén en su casa. Y porque el viernes en la mañana daban la nómina de las jugadoras que viajaban. Nos mandaron el jueves en la noche, recuerdo, y el viernes daban la nómina. Ya el jueves regresé a la casa, sí, todo. Y yo era con toda la expectativa de chuta, que ahora es la rueda de prensa y dan la lista definitiva de. Entonces así. Y dan la lista y yo no estuve ahí. O sea, es algo que a mí me destrozó totalmente porque, como te digo, o sea, yo sentí que hice un buen trabajo, que lo di todo, que entrené y no ser parte de eso a mí emocionalmente me acabó mucho. Pero pero ese viernes en la tarde, Liga Amateur, en ese entonces es que yo jugaba en Santo Domingo. Y le llamo a la profe y le digo, profe, ¿a qué hora viajan? ¿A qué hora viajan a jugar en Santo Domingo? Me dice, ya voy, profe. Y entonces yo cogí mis maletas y me fui a jugar. Porque, claro, yo entendí también que el fútbol se cura con fútbol. Y ya, es algo que obviamente que me marcó, pero a la vez que me siento que me volvió más fuerte, que aprendí tal vez que a veces hay cosas que ya salen de tus manos, que ya no dependen de ti. Y cuando tiene que ser, pues definitivamente tiene que ser. Y cuando no, pues simplemente tienes que seguir trabajando y apuntar a otro. ¿Y de esa selección a quién recuerdas más? A Gigi Moreira, sí, por ejemplo. ¿Juega en España ella? Sí, a Kerly Real. Ella también juega en España. Irene Tovar también. Ella juega en Independiente del Valle. Estuvo en Liga también. Ajá. ¿Quién más? Mayra Olvera. Ella estaba jugando en Ñañas, hoy juega en el Nacional, me parece. Pero ellas son las personas a las que más recuerdo, digamos. Yo a Gigi le considero principalmente una gran persona. Creo que todo lo que ella hoy por hoy ha conseguido es a base de trabajo. Creo que es un ejemplo muy grande de trabajo, de sacrificio
Y, y para mí, pues Gigi ha sido un ejemplo siempre. Yo le conocí cuando tenía 15 años a Gigi. O sea, te estoy hablando, como te digo, desde hace mucho tiempo, porque cuando yo llegué a la selección, pues Gigi ya estaba ahí. Tuve, digamos, la fortuna de compartir habitación con ella y la verdad es que es un gran ser humano al que yo admiro mucho y admiro mucho hoy por hoy en el lugar que hoy ella está. Sé que trabajó mucho por llegar a donde ella hoy está, entonces ella, igual que Carly Real, yo con Carly igual me llevo súper bien y también, como te digo, o sea, sé todo lo que ella ha trabajado por hoy estar en donde ella está y disfrutar tanto del fútbol como muchas niñas quisieran disfrutarlo. Porque, por abrir caminos también, porque siento que ellas al salir del país, al jugar en otro continente, pues han abierto el camino para que los ojos de los entrenadores miren acá al fútbol ecuatoriano. Entonces creo que ellas son embajadoras del fútbol femenino acá en el Ecuador. Ya para llegar a esta parte de tu realidad, de tu actualidad, ¿cuál fue la razón para que te desvincularas de Liga de Quito? Siento que en la vida cumplimos con etapas, que se cierran ciclos y sentí eso en liga, sentí que lo di todo mientras yo pude jugar. Siempre, siempre lo di todo, como te mencioné antes, para mí liga eh, ha sido algo especial porque yo fui hincha de liga, soy hincha de liga y yo siempre iba a los estadios y estaba ahí y atenta a lo que pasaba y todo. Y el día que yo logré pasar de las gradas al campo de juego, dije, wow, estoy en el lugar en el que siempre pude estar. Y a partir de ahí me dije, yo voy a disfrutar, mientras yo esté aquí, lo voy a disfrutar totalmente. Y eso, cuando uno pierde el disfrute en las cosas que hace, siento que es momento de tomar decisiones y decir, ok, aquí ya no es, tal vez me estanqué y siento que puedo crecer en otro lugar. Entonces, al final, pues simplemente fue eso. Sentí que mi ciclo en liga terminó y que quería tal vez descansar del fútbol porque jugué toda mi vida, jugué mucho tiempo y quería descansar, la verdad. Estar en un equipo tan grande como lo es Liga, pues sí te demanda bastante exigencia, no solo física, sino emocional. Y está permitido, creo que, darse ese descanso y decir, ok, hasta aquí está bien. Antecedente a esto, pues yo para esto me había lesionado en Liga, tuve otra lesión en el 2021 y para mí esa lesión emocionalmente sí fue muy fuerte. Yo anhelé el volver a jugar, trabajé para aquello y lo hice, pero luego de eso dije, no, ya lo di todo y de aquí ya, hasta aquí está bien. Entonces fue eso prácticamente, no tuve problema con nadie, Fue simplemente un acuerdo de ambas partes, del club, acuerdo contigo. mutuo, dije, yo ya deseo descansar del fútbol, deseo irme a mi casa, porque mi anhelo para mí siempre ha sido el poder. Yo te comenté que salí de acá pues a los 18 años, imagínate, y viví en Quito hasta los 28, casi son 10 años. Y, y para mí fue mucho tiempo que pasó, pero volando. Cuando yo ya volví acá dije, wow, ¿cuándo pasó tanto? Imagínate, yo pasaba en Quito y era como... Pero la última lesión que yo tuve a mí me hizo valorar mucho la familia. Entendí que pues hay una vida después del fútbol, que no todo en la vida es fútbol, que obviamente a mí el fútbol me gusta, me apasiona, pero que no puede mi vida depender del fútbol como tal, porque hay otras cosas más importantes que el fútbol. Entonces, por ahí también fue mi decisión. Entonces dije, no, no, ya, hasta aquí nomás. Como te digo, yo cuando estaba en Quito, pues quizás ni siquiera bajaba acá porque jugaba
y cuando ya estás en un campeonato, pues priorizas el descanso, la alimentación y eso que Quito está exquisito, a 2 horas. Pero igual, son 2 horas de venida, 2 horas de ida, son 4 horas y el descanso y todo. Entonces, pero ya después entendí que la familia también es importante. Entonces, por ahí también viene mi decisión de ya, ¿Y darle una cuando pausa. saliste de liga tuviste ofertas de algún otro equipo? Sí me escribieron. Recuerdo que, bueno, nadie sabía. Yo nunca hice público que yo dejaba liga. Nunca lo hice. Sino solamente dejé de postear tal vez mis cosas en cuanto al fútbol, pero nunca hice público y dije, gracias, no, nunca hice eso. Terminó el año, yo terminé, digamos, salí de liga cuando el año terminó. Y se supone que ahí renovan contratos y todo lo demás, y simplemente yo dije, yo no quiero renovar contrato, aquí termina. Luego ya enero, febrero, y ahí me empezaron a llamar los equipos. ¿Ya? Entonces, porque veían que ya estaba entrenando liga y sabían que yo no estaba ahí. Entonces me empezaron a llamar si tuve ofertas y todo, y decía, no quiero jugar, la verdad. No. Yo siempre, digamos, tuve tal vez la idea errada de que si no juego en liga, no juego en ningún otro lado. Pero ya después dije, ¿por qué? ¿Por qué me cierro tanto a la posibilidad de tal vez conocer el fútbol femenino en otras realidades? Entonces, me llamaron del Macará, la verdad, cuando salí de liga. Ya tipo, ¿qué será? Tipo junio, julio. Ya cuando estaban en los playoffs, más o menos, de la Superliga, me llama el Macará y me dice, ven a jugar el Macará. Pero yo para esto salí en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 7 meses no había jugado fútbol, porque yo salí y dije, nada de fútbol. Entonces no había jugado 7 meses fútbol. Y yo le digo, oiga, profe, pues yo no estoy jugando, pues. ¿Cómo es posible que yo, que no estoy jugando, le pueda aportar a su equipo que están entrenando todos los días y encima en playoff? Me dice, le digo, profe, verá, hagamos una cosa. Yo viajo a Ambato y entreno 2-3 días. Si le gusta cómo estoy jugando, me quedo. Y bueno, y si yo me acoplo también. Y si no, me regreso. O sea, no hay problema, profe. De uno. Y me dice que sí. y me voy pues a Ambato. Me fui a Ambato y llego. No, como te digo, no había jugado fútbol 6-7 meses. Y cojo un balón a los tiempos. Dije, wow, ¿por qué dejé de jugar fútbol? ¿Por qué dejé el fútbol? Y entonces yo súper feliz. Toque. Obviamente, físicamente yo estaba súper mal, porque obviamente aquí entreno y todo y corro, pero no es lo mismo el ritmo de fútbol. Entonces, y el profe me dice, oye, tú dices que no has estado entrenando, pero yo te veo bien, mejor que las que tengo aquí. le digo, es que en verdad, o sea, no he jugado fútbol. Me dice, y se supone que eran 3 días de prueba aparentemente, ¿no? Me dice, yo ya no necesito ver más, quédate. Chuta, le digo. Y para esto, mira, yo terminé el campeonato con un par de zapatos. El campeonato, cuando te digo de liga. Yo terminé y dije, ya, termino y ya, pues ya voy a dejar de jugar fútbol. Y me llaman del Macará y yo no tenía zapatos. O sea, tenía los zapatos con los que terminé de jugar, pero ya estaban rotitos, así, ya estaban como que ya. Y luego el profe me dice, quédate. Y le digo, chuta, profe. Le digo, profe, ni siquiera tengo zapatos. Me dice, pero ahí conversa con la coordinadora y ahí lleguen a un acuerdo. Le digo, pero vea, con los zapatos que estoy. No, me dice, ya ahí converse. Y luego ya conversé con la coordinadora del Macará. Y claro, llegamos a un acuerdo y me quedé en el Macará. Me quedé un mes, jugué un mes en el Macará. Viví en Ambato, obviamente, el mes. Me fui, viví un mes, se terminó. Y ya, me acuerdo que jugamos semifinales, me parece, contra la Católica Uñañas. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, me fue bien, la verdad, en Macará. Súper bien las chicas del equipo, la coordinadora, el profe. Y ya, ahí me despedí y chao. ¿Ya no renovaste con Macará?
me llamaron, ya te hablo, el siguiente año me llamaron del Macará. Cuando ya me iba del Macará, la coordinadora me dijo, Belén, eres la primera jugadora a la que yo quiero renovar. Yo decía, ay, no. Pero te acostumbraste a Ambato. ¿Te gustó el ambiente, el entorno? Yo vivía en el complejo, yo vivía sola ahí. Pero ya para quedarme, pues tenía que buscar algo en Ambato, porque no me iban a tener en el complejo todo el tiempo. Ujú. Entonces, pero me gustó. O sea, sí, la verdad es que sí me gustó. Entonces, la coordinadora me dice eso. Belén, eres la primera jugadora con la que yo quiero renovar. Yo sí, ay, no puede ser. ¿Y ahora cómo le digo que no? Le digo, sí, muchas gracias. Voy a ver, voy a conversar, voy a analizar, porque yo tenía ya otros proyectos. Bueno, nos despedimos. Chao. Después del siguiente año, el año 2025 ya, porque en el 24 yo jugué en el Macará. En el 25 me llama. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Quería llamarte para la renovación, como habías conversado con el Macará. Chuta, le digo, no. Digo, o sea, no es algo que yo estoy buscando, no es algo que yo quiero. Muchas gracias, mil disculpas, pero no voy a ir. Entonces no fui. Sí me llamaron de otros equipos más, pero cuando yo salí de liga yo buscaba algo aquí, algún equipo aquí, y aquí pues estaba o Leones o el Deportivo Ibarra, ¿ya? Entonces me llamó Leones en el anterior año, en el 2025. Fui, entrené, pero no llegué a ningún acuerdo con el presidente, ¿ya? Entonces dije, En ese entonces era Leones del Norte. ¿O Exacto. ya era el Leones FC? Leones de FC ya. Con Ya Esteban era. Paz. Ya estaban en esa transición. Es que el anterior año, cuando recién empezó, el año anterior, ahí estaban en esa transición de que ya se cambiaban de dirigentes. Entonces no llegué a ningún acuerdo. Entonces dije, creo que este año no voy a jugar. Entonces yo soy fisioterapeuta y dije, ok, llegó el momento de dejar el fútbol y dedicarme a la fisioterapia. Mientras jugabas, estudiabas. Ajá, sí. Entonces yo me gradué de fisioterapeuta, entonces dije, ok, ha llegado el momento, voy a dedicarme a la fisioterapia. Entonces abrí mi consultorio, compré mis cosas, y ya. Entonces estaba dedicada a la fisioterapia. Cuando, más o menos por estas fechas, me llama el presidente del Deportivo Ibarra. Hola Belén, ¿cómo estás? Oye, ven a jugar. Yo. Y es que a mí me dicen, ven a jugar. ¿Dónde y a qué hora? ¿Y con quién? Y entonces le digo, chut, no, le digo, es que yo ya empecé mi proyecto, entonces ya estoy acá. No, pero ven, Acolita, nos apura, tú eres de experiencia, nos puedes ayudar en el equipo, que esto, ta. Me acuerdo muy bien porque fue el día de mi cumpleaños del anterior año, el 26 de marzo. Me acuerdo que me fui a Ibarra porque las chicas ya habían empezado el campeonato, ya estaban jugando. Y me llama y me dice, ven al estadio, conversemos, hablemos. Y ahí vemos si es que te convence bien y si no, no hay problema. Y me voy a Ibarra y converso con el presidente. Y llegamos a un acuerdo. Y jugué pues en el Deportivo Ibarra el anterior año. Jugué en el Deportivo Ibarra y al final pues era algo que yo siempre le pedía a la vida, digamos, poder jugar en un equipo y poder estar cerca de mi familia. Entonces el anterior año jugué con el Deportivo Ibarra. Es un equipo que es muy, muy joven, digamos, y que necesitaba mucho de alguien de experiencia que les pueda guiar a las chicas. Entonces con el profe igual súper bien, el profe Mauricio Bolaños, y la verdad es que bien, tuvimos una buena temporada, tal vez pudo haber sido mejor, pero la verdad es que bien. Y entonces terminé el año y según yo, decía, en las mañanas soy fisioterapeuta y en las tardes me voy a entrenar. Según yo, no. Pero no, complicado, difícil, cansado. No se podía. Porque, bueno, yo soy una persona que se caracteriza por hacer las cosas bien hechas. Y si no, no haces. Entonces, para hacer las cosas bien hechas, pues tenía que dedicarle a tiempo completo. Porque no es solamente las 3 horas de entrenamiento. Es como tú descansas, cómo tú te alimentas, qué haces antes del entrenamiento, qué haces después del entrenamiento. O sea, son muchas cosas. O sea, no es coger, entrenar, termino de entrenar y sigo con mi vida tal.
no. Entonces yo dije, no puedo seguir siendo fisioterapeuta. Entonces le puse pausa nuevamente a mi etapa de fisioterapeuta y me dediqué al fútbol nuevamente. Porque incluso había días en los que se viajaba a jugar. Y digamos, se juega miércoles, viajas mañana, el martes en la noche o en la tarde. Juegas miércoles y vuelves el jueves al mediodía. Entonces son 3 días de no trabajar como fisioterapeuta. Entonces, ¿cómo le dices a tu paciente? ¿Sabe qué? Hoy voy a viajar. Nos vemos la próxima semana. El paciente pierde el seguimiento y dice, chuta, si no tienes tiempo, busco otra persona. Entonces, no. Y entonces ya me dediqué al Deportivo Ibarra, 100%, entrené y todo y ya. Después ya a finales de temporada dije, ok, este es el último baile y ya. Y ahí sí, ya este año, sí, conversé con el profe y me dijo, quédate, ven. Pero no, ya tenía mis decisiones tomadas y bueno, hoy por hoy pues ya estoy dedicada 100% a la fisioterapia. ¿Ya no piensas volver al fútbol? No, la verdad es que no. Ya lo di todo, siento que ya lo di todo en cuanto a lo profesional más que nada, pero jugar así con mis amigos, obviamente, por aquí, pero profesionalmente siento que ya lo di todo, siento que esa etapa de mi vida, pues, para mí fue muy linda, ya es algo que quiero cerrarla, quiero terminar con aquello, porque, como te decía antes, luego del fútbol hay una vida aún, por mis lesiones, pues, sí tengo algunas molestias luego de jugar y todo. Entonces, vivir con dolor no me parece correcto. Entonces, por un lado de la salud también es como que he dicho, hasta aquí nomás, gracias fútbol y que venga lo que tenga que ser. Entonces, ya, y la verdad es que ya tomé mi decisión de dejar el fútbol profesional y hoy estoy dedicada a mi otra profesión. ¿Y no has pensado quizás vincularte quizás a la dirigencia deportiva, a la dirección técnica? ¿No te ha gustado? O sea, para que no te deslindes totalmente del fútbol. No, la verdad es que no me agrada. Siento que el fútbol emocionalmente es muy desgastante. Y no, la verdad es que ya la mayor parte de mi vida viví en ese ambiente de estrés, porque el fútbol es bien visceral muchas veces, emocional, y no, la verdad es que no es algo que me ha llamado la atención. O sea, yo seguiría vinculada sigo vinculada al deporte, ¿no? Pero ya no tan de lleno, ¿sí? Obviamente yo soy fisioterapeuta, recupero a deportistas, a futbolistas, pero de ahí inmiscuirme más, la verdad es que no me llama la atención. Muchas gracias, Belén, por haber estado con nosotros. No, tranquilo, no te preocupes. Es importante que existan estos espacios, digo yo, para el fútbol femenino. Hoy por hoy hay una nueva generación de fútbol femenino y a mí me alegra mucho porque están consiguiendo cosas que tal vez yo en mi momento quise tenerlas, pero igual me llena de mucho gusto porque al final pues el trabajo que nosotros hicimos o las primeras personas que jugaron fútbol femenino lo hicieron, pues hoy está dando sus frutos. Entonces es bonito tener estos espacios y contar tal vez un poquito de lo que la gente no conoce, que tal vez el fútbol femenino no solo cogió y evolucionó, sino que tuvo su proceso, sus inicios, sus días grises, sus días duros en los que tal vez no había el apoyo necesario y hoy por hoy es lo que es el fútbol femenino, pero que en verdad ha tenido que pasar por un proceso largo, difícil, complicado y que hoy por hoy las nuevas generaciones estén gozando de un fútbol femenino que va camino a la profesionalización. Es muy bonito. Imagínate, hoy existen campeonatos de la Conmebol sub-14, sub-16. Entonces, eso es como que wow. Yo en mi tiempo hubiese querido tener esos espacios. Sudamericanos también. Exacto, imagínate. Entonces son espacios muy buenos para las niñas, para las chicas. Entonces, ellas deben aprovechar esos espacios que hoy hay. Y si con todo lo que hoy hay no logras llegar al lugar tan anhelado que tienes,
siento que no es por falta de apoyo, sino porque tú en verdad no te dedicaste a eso. Listo, Belén, para no quitarte mucho más tiempo. Quisiera que nos des un mensaje más que todo a las chicas que están iniciando, quizás estén en un proceso formativo, que no se desanimen, que puedan seguir esforzándose en este ámbito del deporte, seguir entrenando, para que quizás puedan llegar a donde tú llegaste, jugaste fútbol profesional. Tal vez a los papás, igual que nos ven, es que apoyen a sus hijos, que creo que es importante que hoy en día un niño o un joven se dedique al deporte. Creo que el deporte o cualquier disciplina es importante porque forma no solamente grandes deportistas, sino grandes personas. Creo que nos forma mucho en cuanto a disciplina, a valores. Entonces creo que es muy importante nuestra vida tener vinculado a algún tipo de disciplina. Eso, decirles que hoy por hoy el fútbol femenino tiene un buen espacio del que deberían aprovechar, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Siento que se están abriendo muchos caminos, pero también que es importante trabajar en nosotros, cómo entreno, cómo hago, cómo soy como persona y nada, que sueñen siempre en grande, que anhelen mucho conseguir grandes cosas y que al final pues la vida siempre te da lo que tú pides, que hagamos las cosas bien para que siempre nos vayan bien, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todo el público que nos está viendo. Nos despedimos. Chao, chao. Chao.